Vamos a levantar una palabra de oración, iniciamos y vamos viendo nuestra clase del día de hoy. Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos, Señor, en esta clase, pero no es una clase en la cual, Señor, común y corriente, Señor, sino es un momento, Señor, de poder acercarnos a ti a través de las Escrituras. Queremos hacerlo de forma adecuada, profundizando, escudriñando, Señor, y para poder conocerte cada día más, conocer cada aspecto de la Biblia y convertirnos, Señor, en biblistas primeramente, gente que conoce tu palabra y por eso empieza a servirte y a hacer tu voluntad. Pero no solamente queremos nosotros aprender, Señor, para una competencia, a ser alguien mejor que otro, porque somos débiles y nada sabemos, sino que tu gracia, misericordia en nuestra debilidad nos permite poder lograr y conocerte a ti, Señor, con la finalidad de mostrarlo a nuestros hermanos en la iglesia, empezar a ganar esas almas por las cuales tú has dado tu vida y que se acercan a tu iglesia y necesitan disipularse, hacerse discípulos tuyos. Así que, Señor, en este tiempo te pedimos que nos estés guiando con tu Espíritu Santo y que cualquier pensamiento fuera de lo que es tu palabra, Señor, lo podamos traer ese pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Te damos gracias y pedimos que tu Espíritu Santo nos esté guiando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches. A ver, ¿quiénes estamos? Los que estamos, ya prendemos la cámara para estar en contacto. Algunos están regresando a casa, comprendo, está bien. Max ya me avisó. Cuando llegues a la casa, traten de prender. También sé que algunos a la hora de prender la cámara tienen dificultades para la recepción. Bueno, se entiende, ¿no? Pero el resto creo que prendemos la cámara para poder vernos, ¿no? Y poder interactuar. Estamos, es una reunión virtual, pero estamos en vivo, o sea, cada uno está ahí. Y esa es la idea del curso, ¿sí? Muy bien, la semana pasada, quiero pedir la disculpa del caso, que no he podido dar la clase, tuvimos algo que atender en la iglesia, fallecimiento de la anciana de la iglesia, la Casa del Señor. Tuvimos que ver ahí, ustedes saben que yo pertenezco a esa iglesia y tenemos que atender, no había otra forma. Y bueno, la clase que hemos perdido la semana pasada se recupera una más después, un jueves más, ¿no? Muy bien, hasta el momento, recordemos, hay dos tareas, la primera tarea y la segunda, ¿no? Y ya he dicho, máximo el plazo es hasta el momento antes de empezar la clase, ¿no? Y después ya no voy a considerar eso. Ahora, el día de hoy vamos a ver un poco los resultados de esas tareas. Vamos a ir viendo, voy a ir haciendo algunas preguntas, porque algunos me he dado cuenta que copian y pegan, ¿no? Es notorio, ¿no? No, algunos no lo han escrito, por lo menos no lo han filtrado. Y vamos a ver en la clase, pues, y eso es la nota, ¿sí? De esa tarea. Muy bien, entonces, vamos a empezar voy a explicar algunos asuntos, debemos avanzar en las lecciones. Y otra recomendación, eh, mientras que voy hablando del tema, ¿no? Vamos hablando del tema que nos toca el día de hoy día o cualquier clase. Debemos algunos dar oportunidad, todos deben participar, ¿sí? Yo sé que algunos por tema de conexión un poco difícil, pero tienen que esforzarse, por lo menos no importa con la cámara apagada, pero interactuamos, ¿no? Ahora, si alguien está con la cámara apagada y cuando yo llamo no responde, entonces yo no puedo adivinar si tiene problema de conexión o no. No puedo adivinar. Simplemente pongo que no está, no asistió. Entonces, pueden responderme en la asistencia, sí estoy, pero durante la clase no está. Entonces yo voy a poner que faltó la clase, ¿sí? Entonces todos estamos atentos, ¿no? Es como si fuese una clase presencial, solamente que estamos en tema virtual. Entonces tenemos que estar desde el principio hasta el final, ¿ya? No se olviden. Y siempre algunos no preguntan o no interactúan, ¿no? Entonces, por favor, los que no participen también, ¿no? Es parte de la participación para poder
de acuerdo con algo, ¿ya? Otra recomendación les doy a todos, tengan cuidado porque yo noto que muchos a veces quieren refutar un punto o quieren extenderse en el punto y empiezan a googlear, ¿no? Y tú sabes, y todos saben, que si googleamos, vamos a encontrar diferentes posturas y por ahí una para hacer controversia. La idea del curso no es generar controversia, sino resolver algunas situaciones puntuales en la iglesia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener conocimiento bíblico, ¿sí? Lo que la Biblia dice. Entonces, si alguien, digamos, da una postura, tiene que sustentarlo bíblicamente, ¿sí? De repente alguien dijo algo en algún momento, ¿sí? Digamos, alguien cita lo que dijo Calvino, lo que dijo Lutero, lo que dijo Jonathan Edwards, o alguien, no sé, usted vea, pero tiene que sustentarlo bíblicamente, ¿sí? O sea, no solamente me digan, lo dijo Spurgeon, digamos, había una persona que una vez conocí y todo lo que decía Spurgeon era pues sagrado, ¿no? Me da la impresión, ¿no? Entonces como que Spurgeon no se equivoca, no, o sea, está bien, lo dijo, pero ¿basado en qué texto? Muy bien, explícame ese texto, ¿sí? Entonces, a la hora que explicamos, ahí yo voy a dar un poco, voy a ayudar, y esa es mi función, de poder hacer la parte de la interpretación correcta del texto. Y ahí ustedes tienen que ver cómo hago la metodología. Y siempre voy al contexto, ¿no? Voy al contexto, trato de explicar. Así ustedes tienen que aplicarlo, ¿no? No solamente repetir lo que otro dijo. Eso es muy fácil. Y yo podría decir hasta un poco deshonesto, por ejemplo, de poder googlear para poder saber o decir algo, ¿sí? Porque en la práctica se nota que no conocemos Biblia. La idea es conocer Biblia, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Para eso entramos en este curso. El curso de doctrina no es un curso que es un libro X, no, es qué enseña la Biblia. Y lo sistematizamos. ¿Qué enseña la Biblia sobre la salvación? O sea, ¿qué significa la salvación a través de todas las escrituras? ¿No? Y habíamos empezado recordando un poco las primeras clases, habíamos dicho con respecto a ese pasaje de Mateo, ¿no? En Mateo, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema de Mateo? ¿Alguien puede mencionar cuál es el tema de Mateo? El Evangelio de Mateo, ¿cuál es el tema? Un nuevo nacimiento, ¿Ah? un nuevo nacimiento, No. ¿no? ¿Cuál es el tema de Mateo? Mateo quiere demostrar algo. Ese es su Sí. pensamiento, ¿no? Mateo fue ¿Cuál es el tema escrito de Mateo? por judíos. Ese es el Mesías. Mateo fue escrito para una audiencia judía, ¿no? Que no creía que ¿Ya? Jesús era el Mesías. Más o menos por ahí va, ¿no? Bueno, los cuatro evangelistas van a escribir a un contexto judío, ¿no? Sabemos. Pablo es el que ya va un poco más a los gentiles, ¿no? Conocemos ese pasaje en Hechos. Pero Mateo, y esto por favor considérenlo, ¿ya? No sé si algunos han llevado el curso de Evangelios Sinópticos. Evangelios Sinópticos es un curso en el cual uno entra no para decir, yo estudié Evangelios Sinópticos, sé más que no, la idea es entender en qué se diferencia cada evangelio, ¿sí? Entonces, cuando yo sé en qué se diferencia y tienen pasajes similares, el punto de vista de cada evangelista, a ver, digamos, vamos a lo más simple. ¿Quién es, digamos, son cuatro evangelios? Diga, menciona el nombre, uno de ellos es Mateo. Los otros tres, ¿quiénes son? Marcos, Lucas, Juan. Ya. Lucas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sí? Ya. Mateo, ¿qué escribe? El Evangelio de Mateo. ¿No? Marcos, ¿quién escribe? Marcos. Lucas. Ya, muy bien. Ya, ahora, Marcos estuvo caminando entre los 12. No, No, no. negativo. A ver, ¿quién dijo algo? ¿No es Pedro, pastor? Sí, Adi, es Pedro. O sea, Pedro está dictando, y eso es parte de eso. O sea,
les dejo una responsabilidad. O sea, cada libro que ustedes, por ejemplo, lean quién escribió. O sea, escribe Marcos, Juan Marcos, el que abandonó en el viaje con Pablo, ¿no? Y él es el que escribe, pero él no escribe lo que él ha visto. Pedro es el que está dictando y Juan Marcos está escribiendo, ¿no? Ahora, eso no está ahí, no, o sea, eso ya lo vamos viendo por ahorita no lo voy a explicar porque eso es todo un curso, Evangelios Sinópticos. Pero Marcos, ¿quién escribe? Pedro. Entonces Pedro, él ha visto, él ha caminado con Jesús, ¿sí? Y el Evangelio de Lucas, pregunto, ¿Lucas caminó con Jesús? No. ¿Y por qué tiene un Evangelio? El relato, profesor. Ya, relato de... Relato más cerca de la familia de José y de lo que los apóstoles transmitieron. Tiene detalles, ¿no? Pero, claro. pero ¿cómo ha sido que se ha formado Lucas? Lo que hace Lucas es una investigación, o sea, él no está en el momento, sino que investiga algo para escribírselo al excelentísimo Teófilo. Lucas capítulo 1. Él quiere escribirle a Teófilo algo sobre las cosas que están pasando de la muerte, resurrección de Jesucristo, todo eso que conmocionó al mundo de ese tiempo. Eso es lo que conmocionó al mundo. Entonces, Teófilo quiere saber, le dice, pero tú, ¿qué sabes? Oh, excelentísimo Teófilo, te escribo después de haber indagado. O sea, ahora, ¿cuál es la confiabilidad? Que Lucas, ¿qué profesión tenía? Médico. Médico. Entonces, por lo menos, tiene un sentido de investigación mejor que Juan, por decir, ¿no? Tal vez más que Marcos, cuando escribe Pedro un pescador, pero Lucas escribe de forma, digamos, diferente, ¿no? Por eso que ordena todas las cosas, los acontecimientos, ¿sí? Entonces, eso es importante. Cuando uno va a leer, a interpretar, no simplemente googleen y digan, alguien puede escribir algo, ¿no? Usted agarra un libro, no va a repetir lo que dice el libro. La idea de ir al seminario no es repetir lo que dicen los libros o googlear y lanzar algo y empezar a hablar. La idea es de que usted sepa qué es lo que dice el texto, ¿sí? Entonces, en el caso de Mateo, vamos un poquito ahí para mencionar, Mateo lo que quiere demostrar y quiere hacer conocer, habla del reino de los cielos. El reino de los cielos. El reino de los cielos, ¿no? ¿No? Utiliza parábolas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y eso es lo que principalmente quiere demostrar. Juan quiere, el Evangelio de Juan el evangelista, Juan el discípulo amado, es lo que quiere demostrar. Ahí sí, en capítulo 20, versículo 30 y 31, te dice el propósito, ¿no? Ahí está fácil, pero en Mateo diferente, en Lucas diferente. Pero si volvemos ahorita al Evangelio de Mateo, Mateo quiere demostrar el reino de los cielos. Entonces siempre en sus pensamientos él va a narrar y siempre el hilo conductor que va a ser demostrar el reino de los cielos, ¿no? De ese reino de los cielos ha venido alguien, ha nacido un rey, etcétera, etcétera. Y esa es la historia. Entonces, ahora, habla de un reino, ¿sí? Entonces, y ese fue el texto que empezamos, lo explicamos, empieza que no todo el que en el capítulo 7 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará, ¿a dónde? Reino de los cielos. Ya. ¿Y en qué momento va a decir eso? ¿Alguien se acuerda? Cuando está terminando el Sermón del Monte. No. Claro, está ubicado ahí, pero ¿a qué se refiere Jesús cuando dice? ¿A qué se refiere? ¿A qué momento va a decir eso? El día del juicio. El día del juicio. O sea, y la perspectiva del reino tiene que ver eso. El reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse. Ha nacido un rey, ¿no?
hay un reino de los cielos y al final, bueno, no vamos a hablar de los detalles, pero al final él dice, en esa parte dice, no, en el día final, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino ¿quién? Que hace la voluntad, dice, de mi Padre. El que hace la voluntad. Vamos a ese capítulo, ¿ya? Una vez más, porque esa es la clave, ¿no? 7:21. Entonces, eso va a modificar mi mal entendimiento del Evangelio de Mateo y de la voluntad de Dios. Y la primera tarea consistía en eso. O sea, ¿qué relación hay entre conocer al Señor y la salvación? Salvación. O sea, nosotros vamos a ser salvos para entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Al reino de los cielos. Pero no solo por conocerle, pastor, tampoco, ¿ah? Ya. Sino hacer su voluntad, dice. Eso, o sea, la relación, la tarea era así de simple. O sea, Así el es. hecho de conocer al Señor, ¿cuál es la evidencia que conozco al Señor? Estoy haciendo la voluntad de Dios. Si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, fallo, me caigo, me levanto, me caigo, fallo, pero siempre estoy buscando esa voluntad del Señor y me someto a Él en una vida de oración, de búsqueda en las Escrituras, ¿no? Y logramos eso, eso es la evidencia, ¿no? Que conozco al Señor. Esa era la primera tarea. Sí, sí, Leo. Pastor, disculpe, buenas noches. Recién entro porque mi internet sigue mal. Parece que me voy a ir a una casa. Me voy a ir a una casa, pero considéreme la asistencia, por favor. Ya, ahorita voy a tomar la asistencia, no te preocupes. Me hacen acordar, ¿ah? Bueno, el punto es, ya estamos en el 21, 7:21. Sí. No todo el que me dice Señor, sino el que hace la voluntad. Pero el 22 es una estructura aclarativa. O sea, no todo el que me dice, sino el que hace mi voluntad. Si se acaba ahí, bueno, pero continúa. Dice que muchos me dirán en aquel día. Y ese es el dato que sabemos en aquel día. ¿A qué se refiere? ¿Qué día? En aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, es predicador, predica la palabra. ¿Sí? O sea, no todo el que predica la palabra, ahí está el tema. Ahora vamos a ver, pues, ¿no? Dice, no profetizamos en tu nombre. En estos tiempos, pero nosotros no creemos en esos temas, ¿no? La palabra profética más segura es las Escrituras. Predicamos la palabra de Dios, ¿no? Echan fuera demonios. Creo que muchos de nosotros, yo me incluyo, no puedo echar ni los míos y voy a echar los ajenos, ¿no? Pero este sí. O sea, no solamente predica bien, sino que echa fuera demonios. O sea, tiene poder, es un exorcista. Comprobado. ¿Sí? ¿Qué más? Y en su nombre, o sea, mira, esta palabra en tu nombre, o sea, el Señor lo dice, en tu nombre hemos hecho milagros. Si usted ve, nosotros vemos, pucha, que sí es, ¿no? Pastor, quiere decir que este tenía dones, ¿ah? No, era poder. Tenía don de liberación, si se puede decir. Ya, don de liberación, don de sanidad. También. Y lo hacen en el nombre de él, ¿ah? En el nombre de él. Huele a brujo, ¿no? Muchos brujos, ¿no? En el nombre del Señor y que por aquí, por allá. Bueno, ahí está. Pero el 23 dice, y entonces le declararé. Acá hay un decreto divino, ¿no? Cuando estudiamos doctrina de Dios, vemos los decretos, ¿no? Lo que Dios decreta, ¿no? Dice que el Señor va a declarar. No los conozco. No os conocí. Nunca los he visto. Apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, la pregunta es, o sea, ¿cómo yo puedo? Ya lo hemos hecho, ¿ah? Pero estamos un poquito calentando para entrar en un tema que hoy día vamos a ver. Pastor, una pregunta.
Sí. Este es el futuro de los impíos, podemos decir, ¿no? Porque está hablando a futuro, está hablando, pero ahí en el mismo libro, 8:12, en el 8:12, entonces dice el Señor, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ya. ¿Se relaciona? Sí. Ahora, la pregunta para poder saber acá hay que resolverlo en el contexto. Entonces, el contexto había mencionado, solamente estamos calentando, estamos haciendo estiramiento, tiene que aflojar las rodillas, porque no va a ser que estamos corriendo y por ahí ¡plac! Te suena la rodilla y te quedas en el camino. Estamos calentando, por favor. Siempre la idea es, vayan viendo la metodología, cómo hacemos. Es simple, simplemente que hay que darle y no estar repitiendo. Y con eso no digo que acá hay gente que está repitiendo lo que otro dice, no, sino en general, tengamos cuidado de repetir algo que no sabemos. Asegúrese que lo que otro enseña es correcto. Para eso usted está en el seminario, ¿sí? Si yo quiero, digamos, contradecir a alguien, pues bueno, tú entras a las redes sociales y encuentras una serie de cosas, ¿no? Y por ahí puedes patinar. Entonces, lo que no quiero es que nos equivoquemos a la hora de interpretar, interpretemos correctamente. Entonces, vemos que acá hay un problema, que hay unas personas, no pocas, ¿no? Porque dice, muchos me dirán en aquel día. Pero él le dice, a esos muchos no lo conocen. ¿Quiénes son esos muchos? Es la primera pregunta, ¿sí? Si tú quieres, busca quiénes son esos muchos. Entonces, Jesús, ¿qué está hablando? ¿No? Y nosotros retrocedemos al versículo 15. Bueno, vamos directo, usted tiene que leer más, ¿no? Todo el Evangelio, ¿no? Ahora, yo les voy a presentar un panorama. Escúchenme, por favor, con atención. Ustedes, acá estamos viendo un árbol, ¿sí? Un árbol, pero ese esa es una enseñanza, ese es un árbol, sí. La primera pregunta que ustedes deben hacerse es, ¿qué hace ese árbol? ¿Dónde está ese árbol? ¿Acaso los árboles están flotando así nomás y no hay un entorno? No. Por lo general, en algunos casos, hay árboles que pertenecen a un bosque de árboles, ¿sí? A una zona de árboles, ¿no? Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué hace este árbol en este bosque? ¿Cuál es su función? ¿Por qué está ahí? De la misma forma, cuando encontramos esto que dice, ¿quiénes son esos muchos? Ya, son gente que profetiza, que echa fuera demonios y tiene poder de milagros. Pero el Señor dice que no los conoce. ¿Quiénes son? Entonces el Señor viene de un hilo conductor. Usted tiene que agarrar ese hilo y guiarse. Y lo próximo que yo veo es versículo 15. Guardaos de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque él dice, hemos profetizado, profeta, pues. ¿Ya? Dice falsos profetas. O sea, estos que, mira, los falsos profetas, ¿qué tienen? Dígame usted, según lo que hemos visto, solamente para hacer la práctica. Yo sé que ya muchos ya lo saben. Los falsos profetas, ¿qué cualidades tienen? Hacer milagros también, pues. Hacer milagros. Claro. Y yo no me acuerdo que haya hecho ni uno, ¿no? Seguramente todos ustedes sí han hecho. Yo sí no me acuerdo, no. De repente durmiendo he hecho milagro y no me he dado cuenta. Pero que yo diga, he hecho un milagro. He visto milagros, sí, pero que yo, ¡pum!, milagro. He orado por alguien y se ha sanado. Yo no creo que sea un milagro que hice yo, sino que simplemente fue la fe. Ahora, la realidad es que a mí me ha pasado, yo sé que a ninguno de ustedes, ¿no? Yo he orado por personas y se han muerto. En vez de sanarse, se han muerto. Y tal vez alguien más igual. O sea, la pregunta es, ¿estos falsos profetas tienen un poder? Predican bien, echan fuera demonios y hacen milagros. ¿Alguien iba a comentar algo? Eso hay que observar. Ahí hacemos un... Buenas noches. Sí. Buenas noches. Sí, quería observar Julio. eso. De repente estoy equivocado, me corrige.
en discrepar en esta parte. Sí, sí. Jesús menciona, dice, un reino no puede estar dividido y Así es. Satanás no puede echar fuera a Satanás. Así Eso es. en principio, para comenzar, eso es algo que Jesús explica. Ya, Segundo, los brujos pueden hacer milagros, particularmente no estoy de acuerdo con eso, porque en todo caso ya, estaríamos hablando de una actividad divina. Ellos no son ya, divinos, para continuar. Segundo, lo que sí dice la Biblia de los profetas, de una característica del falso profeta, es que dice algo y no se cumple. ya, Entonces, eso es otra característica que tiene un falso profeta. Entonces, cuando Jesús está diciendo aquí, en mi nombre echaron fuera demonios, o sea, esa es la pregunta. Jesús, hasta donde yo veo, Jesús no le dice, es verdad, ustedes echaron fuera en mi nombre y los demonios se fueron. Les está diciendo, yo no los conozco. Entonces, ya, ¿cómo es posible que Jesús, sin conocerlo, una persona que no conoce al Señor, en el nombre del Señor, pueda haber echado fuera un demonio y ese demonio pueda haberse ido? Si Satanás no puede echar fuera a Satanás, porque al final de cuentas un reino no puede estar dividido. Entonces, no sé, si puede explicar eso o en todo caso, pues estamos asumiendo que sí tienen poderes y ese es el problema que pasa en la actualidad. Vemos a muchos políticos y a mucha gente que va a esos, contrata, hacen, pagan, y en 2024 años después, todavía los chamanes y todavía los brujos siguen ganando plata y todavía siguen engañando a la gente. Bueno, no sé, esa es mi ya, apreciación, pastor. ya. Muy bien. No, sí, es interesante. La pregunta es la siguiente, o sea, tú has dicho algo último, o sea, hay gente que va y consulta, ¿no? El otro día tuve un caso, les cuento un caso brevemente, ¿no? Porque no es tanto la clase, pero es interesante. Alguien me preguntó directamente y me puso a pensar, ¿no? Entonces, mi hermana mayor, que ya falleció, estaba con cáncer al hígado y un tumor en el hígado, incurable. Entonces ya no había cómo curarle. Eh, pero alguien fue a visitarle a su esposo, a mi cuñado, y de alguien confiable, que había experimentado una sanidad. Entonces va y le dice, oye, mira, hay tal sitio, entras ahí en la madrugada y no sé si han oído de unos ángeles que se aparecen. Estaban en Trujillo, porque me dijeron para ir hasta Trujillo allá, ¿no? Y que eran unos ángeles que se aparecían en la madrugada y le sanaban, ¿no? Ahora, el testimonio de esa persona es que ha sido sanada por ese ángel. Esos ángeles, son varios ángeles, dice. Te hago la pregunta, Julio. O sea, esta persona experimentó una sanidad de un diagnóstico médico de muerte. Después le toman la prueba, él no ha muerto. Y esa persona ahora le recomienda a un familiar mío que lo haga. Mi Pastor, hermana se enteró, mi hermana se enteró de eso y él, creyente es mi hermana, y me dice, ¿tú qué opinas? Me dice. Y yo le digo, o sea, ¿tú qué crees? Y los dos nos tiramos la pelota, la verdad. Pues yo decía, pues si es que ahí vas a encontrar sanidad, sana y sigue viviendo, porque le amamos a mi hermana. Pero ella me decía, no, si lo que tú me digas, yo voy a hacer. bueno, Entonces yo pastor, le dije, sí, a ver, Julio, ¿conoces esos ángeles? bueno, yo puedo considerar, en principio, pastor, que toda la vida del ser humano, el ser humano en sí, todos, aunque no fuéramos creyentes, nuestra vida está puesta en las manos de Dios. Ya. Dios es el que determina, en principio, si nos sanamos o si vivimos o no vivimos. Eso es en principio. O sea, está dentro, yo considero que todo ser humano, los días de la vida, la salud y todo eso, están permitidos dentro de la soberanía de Dios. Eso es para comenzar. Segundo, lo que se considera como milagro, hay que darnos cuenta también que cuando la escritura o la Biblia habla acerca de un milagro, lo está expresando en su tiempo, lo está expresando en su momento. Han pasado los años y con el pasar de los años nos hemos dado cuenta que hay algunas cosas
que no necesariamente son milagros. Se pensaba que era que era un demonio el problema de epilepsia en esos tiempos. Después se descubrió que era un tipo de enfermedad que las personas padecían. O tal vez, de repente, otro tipo de circunstancias que tal vez no está, o sea, en nuestra mente de repente no lo ha entendido de esa manera, pero por alguna razón con el pasar de los tiempos se esclarece. Entonces, cuando hablemos de milagros, o cuando nos refiramos a algo, también debemos darnos cuenta de eso. La capacidad de la persona que en esa época tenía, o la capacidad que tenemos tal vez nosotros de desconocer algunas cosas, que de repente después conociéndola podemos esclarecer y podemos darnos cuenta que bueno, no, esto es lo que sucedía o no. Entonces, para hablar propiamente de un milagro hay que entender eso, pastor, que proviene de Dios y qué es lo que algunas personas llaman milagro y que después con el pasar del tiempo se va a comprender que, bueno, fue una serie de sucesos, igual que los prodigios, igual que los fenómenos y las situaciones que suceden y que al final de cuentas, pues, con el tiempo vamos esclareciéndonos porque vamos descubriendo más. Bueno, esa Sí, es mi opinión, sí, pastor. muy bien, ¿no? O sea, el punto es esto, o sea, eh, esto viene de Dios porque ya vemos que sí hay testimonios, ¿no? Después vamos a ver algunos textos. Creo que Adi levantó la mano. Sí, adelante. Wow, pastor, buenas noches, hermanos. La verdad que estaba muy interesante. Y mientras el hermano Julio hablaba y usted también hablaba, tenía muchas cosas en la cabeza. Respecto a lo último que dijo el hermano Julio, también lo había pensado, ¿no? En algunas ocasiones, por ejemplo, cuando la Biblia habla acerca de endemoniados, entre otros, y cuando describe esas acciones, pues si lo llevamos en la actualidad, son propiamente algunos trastornos, ¿no? Psicológicos, como esquizofrenia, entre otros. Pero también lo último que dijo el hermano Julio me dio que pensar, porque el hermano dice, tal vez para la época no era, pero actualmente, ¿no? La ciencia va avanzando y todo ello, pero también el mundo está tan corrompido, pastor, que en la actualidad, por ejemplo, la homosexualidad ya no está considerado como un trastorno de la personalidad, ¿no? Entonces, si nos basamos también en lo que dice ahora la ciencia, ¿no? En algunas cosas, eh, para ese entonces, por ejemplo, que una persona no se vista como mujer o tenga otros deseos desordenados sexuales, ya no en la actualidad ya no está considerado como una enfermedad. Entonces, eso me da mucho que pensar, ¿no? Al respecto de que creo que en esta parte, como hijos de Dios, lo único que podemos hacer es pedir mucho discernimiento al Señor, porque hay cosas que sí, ¿no? Pueden ser consideradas, y en un mundo espiritual creo que demonios y todo ello, ataques, pero también en otras ocasiones simplemente se tratan de enfermedades, ¿no? Eso, pastor. Y lo otro que quería preguntarle, más que nada a ustedes, yo, por ejemplo, cuando era niña, escuchaba acerca de que personas que hacían brujería, ¿no? Entonces, incluso también he visto, ¿no? He escuchado testimonios así también de personas que te hacen como esos, no sé, nudos o no sé qué cosas y nadie los puede desatar, como que esa persona cae en una enfermedad o le va mal por tal cosa que le han hecho. Pero así como hay personas que hacen brujerías, ¿cómo es que hay personas que se hacen llamar como curanderos, ¿no? Y con ciertas prácticas, no sé, holísticas, pueden hacer, ¿no? Eso me da, no sé mucho del tema, pero quisiera preguntarle, ¿no? ¿Cómo? O sea, si los demonios no tienen poder, ¿no? O sea, no me explico todo ello. ¿Cómo se da todo ese mundo espiritual, ¿no? De cómo opera, ¿no? Las fuerzas del Ya, diablo. muy bien. Ujú. Ya está tu pregunta. ¿Alguien más tiene que comentar algo? Creo que alguien quería decir algo, si no para poder responder. No, no, ya. Entonces, Henry creo que quiere hablar. Ah, justo hablando de sanidades y todo eso, pastor, personalmente yo tenía a mi abuelo, digo tenía porque ya partió con el Señor. Él antes de ser cristiano era muy católico y acá en Trujillo, muchos veneran cada cierto tiempo, ¿no? Una vez al año, a la Virgen de la Puerta. Ya. Y él solía ir, pues, ¿no? A esas fiestas que había, ¿no? Para la Virgen. ¿Y por qué iba? Porque una ocasión dice que le sanó a su hermana. Y él rogaba mucho, dice a la Virgen, y la Virgen dice que le sanó a su hermana.
y siempre así, ¿no? Con ese pensamiento de ir, de ir, de ir. Y hasta que falleció su hermana, y de ahí nuevamente él no dejaba ya de ir a la tumba para ver a su hermana. Entonces, él quería creer que la Virgen lo podía también a él mismo sanar y todo eso, ¿no? Yo pregunto, pastor, si eso era de Dios o era algo demoníaco, ¿no? Y pensando en eso, pastor, también en los tiempos de Pablo había cierta mujer, cierta joven, dice, Claro. que tenía un espíritu de adivinación. Yo digo, probablemente este espíritu, ¿no? Demoníaco, quizás de una forma no hace para poder creer, ¿no? Que si fue una sanidad o fue utilizado un demonio y de pronto salió para que puedan seguir creyendo. Bueno, eso viene a mi pensamiento, ¿no? Entonces, yo creo que se van a poder responder todas las dudas, pero al menos unas cosas que usted pueda darnos, ¿no? Justamente una de las tradiciones fuertes en el Perú, si usted algunos no conocen o sí, es el tema que en el norte, y en especial en las Huaringas, hay ciertas asistencia turística por el tema de sanidad, ¿no? Alguien entra en esa agua, se sana. Creo que tu presidente Fujimori también, alguna vez se ha bañado ahí, se ve el video, ¿no? Y es lo que se conoce como la fe popular, ¿no? Ahora, la pregunta es, hay gente que da testimonio que han sido sanados cuando han ido a la procesión del Señor de los Milagros. ¿Por qué van a la procesión del Señor de los Milagros? Porque sí hay testimonios. Ahora, sean verdad, no sean verdad, no lo podemos saber, pero hay esa fe, como dice Henry, también en Trujillo hay diferentes cosas. La pregunta es lo que dijo Julio, ¿no? O sea, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esa sanidad? Y justamente, a modo de ejemplo nada más, cuando mi hermana me dice, o sea, hay eso, y todos están a la expectativa, pero ella me dijo algo interesante: lo que tú digas, yo voy a hacer, y yo voy a confiar en lo que tú digas. Entonces me pone la pelota en mi cancha. O sea, y si no se sana, van a decir que yo le dije que no. Bueno, al final en sí mi hermana falleció, pero lo que le dije fue lo siguiente, ¿no? Yo creo que eso no es de Dios, pero tú decides, ¿no? Entonces, esos ángeles que le estaban ofreciendo, después yo vi los videos, ¿no? Y hay una serie de cosas que ustedes pueden investigar en redes sociales, ¿no? Ahora, es importante saber de qué fuente viene. Entonces, yo lo que le dije y le diría a algunos de ustedes, o sea, yo tengo mi confianza en el Señor. Yo creo que el Señor me ha salvado. Y si para mí el vivir es vivir en Cristo y el morir es ganancia. O sea, si me deja vivo, yo voy a vivir en Cristo. Ahora, si me deja vivo y estoy viviendo en el mundo, definitivamente no soy de Cristo. Es una evidencia. O sea, quiero vivir, pero no estoy viviendo en Cristo, no es cristiano. Entonces, no hay ningún tipo de muerte con ganancia, ¿no? Da miedo la muerte, más bien, en ese sentido, ¿no? Entonces, sea que vivamos o que muramos, dice el texto, ¿somos de quién? Somos del Señor. Y esa es una convicción de la salvación. Por eso a mí, cuando yo veo el registro bíblico, todos los textos apuntan que la salvación no se pierde. No sé por qué, la verdad no sé por qué, algunas personas pueden pensar que la salvación sí se pierde. O sea, es algo que Dios pone una cierta seguridad en tu corazón. No sé, o sea, ahora, que hay alguien perfecto, no. Pero que Dios promete, cumple. Yo creo eso. Si no, no estaría pastoreando una iglesia, si no, no estaría sentado enseñando acá en el seminario. ¿Me dejo entender? Estaríamos perdiendo el tiempo todos. Ahora, ¿en qué se basa nuestra fe? Ahí está el punto. O sea, ¿por qué dudan de la salvación? Porque su fe está basada en cualquier cosa menos en la roca que es Cristo Jesús. No entienden que Cristo murió en la cruz, pero ¿sabes dónde viene el poder? En la resurrección. Y algunos dudan de la resurrección. ¿Qué afecta a la resurrección? Que la resurrección es la muerte, es la victoria de la muerte.
la victoria sobre el pecado. Eso es lo que dice. O sea, ahora, la pregunta es, ¿lo creemos de todo corazón? ¿Eres capaz de dar tu vida, dejar de hacer las cosas por predicar la palabra? ¿Eres capaz de dejar un domingo, de hacer un montón de cosas por estar adorando al Señor y después saliendo a hablar la palabra de Dios, abriendo tu casa para poder exponer la palabra de Dios? Eso era lo que hacían los primeros cristianos, ¿o no? Ustedes cuando lean Hechos, ¿qué hacían los primeros cristianos? Estaban todos juntos, unánimes. Empieza la persecución, ¡brum!, salen y donde van empiezan a hablar la palabra, a hablar la palabra. Entonces, hay cosas que vienen de Dios y yo creo que eso tú lo entiendes. Y si Dios quiere sanarte, Él te va a sanar. No necesita que venga alguien y te ponga la mano, ¿no? No necesito, yo no creo eso. Ahora, si alguien puede orar por mí, excelente. Ahora, la oración, otro mal concepto, ¿no? Pensamos que cuanto más oramos, mira el concepto, ¿ah? Es como una especie o ayuno, ¿no? Entonces, algunos ya lo interpretamos como huelga de hambre, ¿no? Ustedes han visto algunas personas que quieren que el Estado haga algo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? O sea, yo quiero que el Estado me dé algo. ¿Y qué hago? Los profesores, ¿no? Se amarran y no comen. Huelga de hambre para que el Estado ceda. O sea, están queriendo manipular al Estado para que te den algo, un beneficio. Hermanos, a veces ese concepto lo tenemos metido en el corazón y queremos manipular al Señor con ayuno, oración. El ayuno y la oración no es para manipular a Dios. ¿Para qué es el ayuno y la oración? Hacer morir la carne. Claro, para no caer en para concentrarme en Él. O sea, Señor, mira, yo quiero pedirte esto, Señor, una sanidad, un milagro, Señor. Dime en qué iglesia, ¿debo quedarme en mi iglesia o debo irme a otra iglesia? No sé si les ha pasado en algún momento. Espero que no. A mí sí me ha pasado. Señor, porque si yo me salgo del sitio donde debo de estar, estoy fuera de la voluntad del Señor. ¿Me dejo entender? Si un domingo yo no estoy en el lugar que Dios debe estar, estoy fuera de la voluntad de Dios y eso es terrible. Entonces, ¿qué hace uno? Tiene que ayunar, pues Señor, dime si estoy equivocado o no. No para que haga lo que yo quiero, sino para que me diga lo que debo hacer. ¿Estamos de acuerdo? Es un sentido diferente, el ayuno, la oración, la vigilia. ¿Qué es una vigilia? ¿No? Habla de amanecerse toda la noche, ¿no? Pidiendo, buscando la voluntad del Señor, desconectados en adoración, escuchando su palabra, meditando en ella. Y al día siguiente tienes que saber qué hacer. ¿No? No es la vigilia, no es para que pasemos ¿cómo le dicen? Una pijamada, ¿no? Es que algunos tienen eso de concepto pijamada, ¿no? Una noche divertida, cantando, y en la mañana mi caldo de gallina, o sea, hay que cambiar esos pensamientos, ¿no? Se come caldo y ya está bien, come, pero no es la idea eso, ¿no? ¿Sí? Son conceptos diferentes, son cosas espirituales, donde ¿qué cosa es lo que buscamos en eso? Conocer la voluntad de Dios. Entonces, de repente yo quiero X cosas. Señor, en la madrugada, terminando eso, yo ya sé, Señor, me equivoqué, no debo hacer esto. O de repente sí, te ratifica en lo que vas a hacer, ¿no? Igual, acá, por ejemplo, hermano, el llamado que hace Dios para el ministerio es algo simple, que uno, Dios me llamó, sí, ¿por qué? Escúchame, sé predicar, echo fuera demonios y tengo milagros. Mira ese currículum vitae. Oye, yo con eso me asustaba. La primera vez que medité en esto me asusté, porque dije, mucho que sea mejor, no hay que ser buen predicador, no hay que anhelar sanar a los hermanos, y si hay por un demonio lo dejo nomás. O sea, ¿qué cosa hago? ¿No? O sea, es tremendo. Pero cuando llegamos ahí, esto es importante. ¿Por qué? Porque el tema de conocer al Señor tiene que ver con la salvación. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿alguien creo que ha comentado algo ahí? Pastor. Sí, Javier.
El hermano Julio tenía una pregunta y decía Julio. de que el reino dividido, ¿está bien? Sí, un reino, eh, pero eso no tanto aquí porque hay otra pregunta también dijo, ¿se puede hacer milagros, Satanás? ¿El diablo puede hacer milagros? Sí, puede hacer milagros, bíblicamente lo podemos encontrar. Lo que yo quería hacerle ver es que este capítulo 6 que estamos viendo, capítulo 7 es nada menos al inicio del ministerio del Señor Jesús. Y el Señor Jesús, en este capítulo, pone el versículo 21, 22 y 23, desde el 21, y hace ver, ¿no? Hay dos puertas, hay dos caminos, dos árboles, dos cimientos, y aquí hace ver de que nos muestra de que en los posteros tiempos, pues, va a pasar todo esto, va a pasar todo esto. Y como se dice, ¿no? Tenía un currículo muy asombroso, podemos decir, ¿no? Pero también nos hace ver de que no todo esto es, es, eh, es prueba, pues, de la seguridad de nuestra salvación. Así es. Así es. O sea, en fin, para ir más o menos ir cerrando ideas, o sea, ese que conoce al Señor, conoce que el poder está en Dios, no en Él. ¿Qué somos nosotros? Algunos, Paul Washer me gusta cuando habla y dice, no hay grandes hombres de Dios, ¿no? Somos hombres de Dios, mujeres de Dios, pero no grandes hombres de Dios. Ahora, ¿por qué hay una diferencia? Porque caminaron con Dios. O sea, alguien se distingue de otro. ¿Por qué es diferente? Porque camina con Dios. No es porque esa persona sea algo. ¿Te das cuenta? Alguien que camina con Dios, te das cuenta de tu debilidad. Nos damos cuenta de nuestra debilidad y de la grandeza de lo que es Dios. O sea, si no fuese por su gracia, por eso Pablo dice, por la gracia de Dios somos lo que somos. No somos nada. En mi debilidad se ve el poder de Dios. Interesante, ¿no? Entonces, vamos un ratito, por ejemplo, el tema de división, estamos hablando, el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 34. ¿De qué habla Mateo? El reino de Dios. El reino de los cielos, ¿no? Juan habla que Jesús es el Mesías, el prometido de Dios, Él es el Mesías, es el Cristo, el enviado de Dios, eso es lo que quiere demostrar. Por eso que habla de los 7 yo sois, ¿no? Yo soy, yo soy, yo soy. Él se enfoca en eso, ¿no? Para demostrar que Cristo es el Mesías y para que creyendo tengan vida en su nombre, tengan vida, o sea, ser salvos. ¿Te das cuenta? Son pasajes de salvación. Ahora, en Mateo 10, versículo 34, 35, ¿qué leen? ¿Lo leo, pastor? Sí, 34, 35 y 36. Esos tres. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y todos los enemigos del hombre serán de su casa. ¿Para qué ha venido Jesús? La palabra de Dios va a provocar eso, pastor. Disensión. Disensión. O sea, División. los va a dividir, hermanos. O sea, nos va a dividir, ¿no? O sea, y ese es el punto. O sea, el falso profeta se parece a. Tiene cualidades. Lo que yo entiendo de esto es, no te sorprendas de eso. ¿Qué es lo que tenemos que mirar en las personas? No su predicación, esos dones y cosas, porque eso definitivamente, según la Biblia, no proviene de Dios. Sus Dice que frutos. no te conozco. Ahora, Pastor, con respecto a eso, perdón, solamente con sí. respecto a eso nada más. Bueno,
cuando a Jesús le hacen esa pregunta, le están haciendo una acusación, le están Ya, diciendo que está echando fuera demonios por Satanás, por Belcebú. O sea, en también lo ningún acusaron. caso están hablando de la predicación de la palabra, están hablando de Eh, una actividad milagrosa. ya, Eso es para comentar. Ahora, cuando la escritura habla aquí sobre que él ha venido para traer disensión, obviamente, la palabra de Dios misma no va a provocar gusto en las personas que no son temerosas del Señor o que no son receptivas a la palabra del Señor. Entonces, ese tipo de disensión, ese tipo de división es la que está provocando la palabra del Señor. claro. Ahora, por otro lado, lo que yo digo es, sí, cuando mi pregunta fue, no es que si un pastor echa fuera demonios, si, perdón, o si hace milagros o no, porque Pablo mismo dijo, siendo yo heraldos para otros, termine siendo yo quebrantado. O sea, hay ¿Verdad? una actividad obviamente divina en aquellas personas y aún Pablo mismo estaba considerando eso. Puede que en algún momento yo también pueda ser quebrantado. Entonces, la pregunta era, ¿un chamán puede hacer milagros? Sigo considerando yo que no, entonces diríamos falso milagro. Entonces, si es falso milagro, ya no es milagro, pastor. En todo caso, Mm, diríamos que un falso profeta sí puede hacer profecías, entonces sí puede ya. profetizar. Entonces, ¿por qué la escritura menciona que se conoce un falso profeta? Porque lo que profetiza no se cumple, ¿no? Entonces, o sea, hay Sí, que, de repente puedo... sí. Ahora, estamos viendo para poder llegar a un punto, ojo. Entonces, el tema, tampoco un cristiano, por ejemplo, cuando vemos a Pablo, perdón, cuando vemos a Pedro o los apóstoles caminando, la gente, ¿qué quería hacer? Decían, no importa por lo menos su sombra, ¿no? Y si pasa su sombra sobre ellos, dice que algunos eran sanados, los buscaban por eso. A Juan, Pedro y Juan van al templo de la Hermosa, ¿no? Y había un paralítico, ¿sí? Conocen la historia en Hechos. Ujú. Y el paralítico estaba pidiendo limosna y dice que miraba a Pedro y Pedro, y él miraba su bolsillo, ¿no? Bueno, el lugar donde ponían las monedas. Y Pedro, ¿qué le dice? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, ¿qué le dice? Levántate. Levántate y camina. Y al momento dice la palabra que tomándolo de la mano, lo levantó, se asentaron las piernas y el paralítico empezó a saltar. O sea, de que tenía poderes milagrosos, sí, sí, sí tenía. Ahora, para algunos esos poderes han cesado o no han cesado, eso no lo vamos a tratar el día de hoy, pues nos metemos en otro conflicto. El punto está que creyentes sí pueden sanar o no pueden sanar. Es posible, Sí, sí es posible. hombre, Jesús. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Julio? Sí podemos sanar. ¿Cómo me doy cuenta quién es profeta y quién no? Eso es definitivamente en el día final. Exacto. Es lo que dice el trigo y la cizaña, ¿no? El trigo y Ajá. la cizaña. Nadie puede calificar que eso no es. No va a ser que saques el trigo pensando que es cizaña, ¿no? Hay muchas personas que seguramente han pensado que uno es cizaña. Yo creo que en mi ministerio me he cruzado con personas que abiertamente me han dicho que soy cizaña. Algunos no tienen la valentía de decírmelo directamente, pero yo sé que algunas personas lo tienen ahí y lo han conversado, porque siempre tú sabes que aparece por ahí alguien que escuchó, un pajarito, ¿no? Y viene, oye, mira, están hablando así, está hablando así. Entonces creen que uno es cizaña. Entonces, ¿qué hacemos, pastor, con eso? Entonces, hay que esperar hasta el día final. ¿Sí? Eso dice la Biblia. Ahora, cuando nosotros vamos a las escrituras, encontramos que a Jesús mismo, en ante los de Julio, creo, ¿no? O Javier, no sé, echas espíritus en el nombre de Belcebú. O sea, los falsos acusan al verdadero de que son poderes demoníacos. O sea, es todo un tema. Pero Jesús nos revela ahí, yo no los conozco. Yo no los conozco. Y esa era la tarea, ¿no? Principalmente la relación entre conocer al Señor con la salvación, el juicio final.
Ahora, para poder ir cerrando esta parte, vamos a Apocalipsis. Hay varios textos que me gustaría ver, pero vamos a Apocalipsis, capítulo 13. Alguien creo que ya lo escribió ahí, pero bueno, yo le gané hace rato, lo tenía acá. Pero muy bien, o sea, la idea es empezar a ir viendo, pero si al comienzo no dominamos mucho Biblia, lo podemos googlear o el teléfono, pero traten de que ya los textos llegue un momento que ustedes los tengan, ¿no? Los tengan bien. El recurso de la red, el internet ayuda mucho, pero no dependan mucho de eso, ¿no? Siempre traten de tenerlo. Entonces, bueno, vamos a Apocalipsis 13, versículo 11. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Versículo 12. Julio, léelo, por favor. A ver, pastor. Apocalipsis 13:11, ¿verdad? 12 ya. Dice, ya, el 12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También Ahí hace paramos un grandes... ratito. Ahí paramos un ratito. ¿De quién está hablando? De dos bestias, ¿no? La primera, la segunda, ¿no? Y la primera bestia tenía una herida, ¿no? Una herida mortal, pero fue sanada. Interesante, ¿no? Sigue leyendo, 13. ¿Qué hace esa Ya, bestia? dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres Ya, y pausa, engaña a los pausa. moradores. Una pausa. ¿Eso a qué nos hace acordar? A Elías en el monte Carmelo. Hacía descender fuego del cielo. Pero Elías sí sabemos que es de Dios, ¿no? Este tiene ese poder. Muy bien, sigamos. 14. Ya, dice algo interesante, ¿no? Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todos en el que no lo adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Sí. Aquí hay Hasta ahí nomás. sabiduría. Es interesante que este pasaje nos dice que, o sea, estas huestes celestiales, o sea, que también trata Efesios capítulo 6, ¿sí? Donde dice la armadura de Dios, ¿no? Sí. Todos creo conocemos la armadura de Dios, pónganse la armadura de Dios, etcétera, ¿no? Alguien que conoce al Señor se pone la armadura, definitivamente, ¿no? Pero dice que nuestra batalla ¿contra quién es? No es contra carne ni sangre, dice. No es contra carne ni sangre, sino contra los huestes espirituales de autoridad. en las regiones celestes. Y tienen autoridad, ¿no? Cuando recordamos un poco a Job, vemos que Satanás se andaba por la tierra mirando lo que hacían, ¿no? Y va y le dice, ¿no? Oye, mira, él no blasfema, pero a ver, quítale, ¿no? Entonces, sí tiene poderes para enfermar, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente, justo fue la pregunta de Daddy. O sea, ¿esos poderes son reales? Sí son reales. Y esos son los que, como dice el texto, engañan. Entonces, la decisión es clara, ¿no? Yo quiero ser sanado por eso, o quiero ser sanado por el Señor. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Saúl, el rey Saúl, ¿sí? ¿Sabe? Él sabía que estaba prohibido o no sabía que estaba prohibido. Sí lo sabía que estaba prohibido consultar a adivinas. ¿Sí sabía o no? ¿Se han leído ese pasaje de la divina de Endor? Sí. Él sí sabía.
él había dado una orden, había puesto una ley que el que consulte lo iba a matar. Había perseguido a todos. Ya, entonces, pero llega un momento de desesperación de Saúl, y todos conocen su ministerio, que ya había sido desechado por el Señor, y él quiere llamar nuevamente a Samuel. Es algo que no se puede hacer, llamar a un muerto. Y va a la divina de Endor para preguntarle, ¿no? Bueno, la divina, y sí se aparece Samuel, es el único caso en la Biblia que un muerto vuelve a hablar, porque no hay otro caso, es un solo caso, ¿no? No vamos a discutir si era un espíritu o no era, pero él va y consulta, en su desesperación consulta. Muchas personas cuando no tienen esa buena, o sea, ¿cuál es la vida de Saúl? Es una vida de, eso, él acaba con enfermedad, o sea, es afectada su salud mental. Mentalmente estaba afectado. ¿Sí o no? Claro. Saúl mentalmente estaba afectado o no. Díganme ustedes, cuando leemos la Biblia, ¿observamos rasgos de una persona con enfermedad mental o no? Yo creo que sí, porque también fue desechado por Dios, por el profeta, ¿no? Se sentía solo contra el mundo. Le afectó emocionalmente. Él ofreció sacrificio, ¿no? ¿Cuál es el problema para las enfermedades? O sea, o sea, cuando hay una enfermedad mental, y esa enfermedad, ¿eh? O sea, la enfermedad mental, ¿cuál es el rasgo de la primera enfermedad mental? Y todos de alguna forma estamos afectados mentalmente, eso hay que saber, ¿eh? Hay que cuidarnos mucho de nuestra sanidad mental, nos cuidamos del cuerpo, algunos no comen muchas cosas, etcétera, para mantener la línea, duran más, sí, pero la parte mental a veces no la cuidamos y es importante. Porque Saúl, ¿cómo acaba? Atormentado. ¿Por quién? Por un demonio. Por demonios. ¿Quién los enviaba? ¿Alguien se acuerda? Dios. Dios enviaba. De parte de Dios. ¿Y cuáles eran las reacciones? Soberbia. Pastor. Otra característica. La actividad de espíritu. ¿Qué sentía Saúl cuando escuchó a las doncellas, ¿no? Esas doncellas, todas las quinceañeras del reino. Saúl mató a 1000 y él. Y David, 10,000. Ni siquiera 2000, 10,000. ¿Y eso qué ocasionó? O sea, al toque, o sea, si alguien dice Saúl mató a 1000, o sea, el nuevo que va a hacer las cosas, va a hacer grandes cosas para el Señor, porque eran las batallas del Señor. David no tenía, era valiente nada más, pero porque el Señor estaba con él estaba consciente de eso. O sea, su problema de Saúl, ¿cuál era? Un problema de salud mental. Pregunta, ¿Saúl conocía al Señor? Cuidado, piensen bien, antes de decir, ¿Saúl conocía al Señor? Sí lo conocía. ¿Quién lo eligió a Saúl? Dios mismo. Dios. ¿Lo conocía al Señor? Sí. O sea, ¿qué podemos decir de Saúl? Fue eliminado del ministerio. Eso es lo que quería mencionar, o sea, fue eliminado del ministerio, fue sacado del ministerio y acabó con una enfermedad mental. Y él ya la tenía ya, pero acabó al final, pues, horrible, ¿no? Su tema, ¿no? A diferencia de David, ¿no? David podía tomar el trono. 3 oportunidades para tomar el trono. Su general, ¿cómo se llamaba el general de David? Abner. No, Abner era el general de Saúl. ¿Ah? De David, Joab. ¿No era Urias? A ver, googleenlo. Ya me he olvidado, yo también. Urias. Ah, no, Urias no. Ese era, No, Urias. De David,
Es Joab, pastor, Joab. Joab, muy bien, Joab, está bien, Joab. ¿Ah? Ya también me estaba olvidando. Siempre tenemos que citar así para reforzar nuestros datos. ¿Qué le dice el general? Oye, el Señor te lo está entregando en las manos. Yo te hago una pregunta, ¿tú lo hubieras matado? Yo creo que sí, yo sí. Señor, perdóname, yo creo que sí lo hubieran matado. Porque así más rápido entra al ministerio, pues hermano, el ministerio del rey, del Mesías. Va a ser el pastor de Israel. Ya de una vez saquen ese pastor que no sirve para nada. Pero David no tenía eso, pues. Porque era un hombre conforme al corazón de Dios. En eso se basa. O sea, él respetaba lo que Dios va a decir. ¿Conocía a Dios o no conocía a Dios? Sí conocía. Después David ya conoce ya todo lo que ha salido y Dios lo saca ahí, ¿no? Es interesante que las escrituras son honestas y redacta lo que hizo David. Y están ahí no para que nosotros lo hagamos o no damos una concesión, sino para cuidado, no hagan eso porque tiene consecuencias, ¿no? Eso sí lo sabemos. Los dos eran Mesías, pero uno fue eliminado ¿de qué? Del ministerio. Lo que dice Pablo, no vaya a ser que habiendo siendo heraldo, vaya a ser eliminado. Saúl fue eliminado. ¿Alguien va entendiendo el tema? ¿Cómo Dios en su gracia y misericordia, aún a pesar de los errores, Dios sigue formando la historia de la salvación? Entonces, hay que saber de dónde vienen las cosas, ¿sí? Yo hago una pregunta más, como para más o menos ya tener algo más claro. ¿Cómo sabía David la voluntad del Señor? A ver, Julio, ¿cómo sabía que no tenía que matar a él, no? Bueno, yo pienso que cuando el Señor le dice al profeta, yo he encontrado a otro conforme a mi corazón, no le estaba dando una cualidad que procedía de David, que le gustaba conforme al corazón, sino que Dios lo había escogido especialmente en él. O sea, había observado a David conforme a su corazón, o sea, conforme al corazón de él. O sea, no una cualidad que venga de la misma persona, sino sencillamente temeroso de Dios. Temeroso de Dios, Dios le había puesto fe, y entonces al existir eso, ese temor de Dios, al existir fe en esa persona, es que hace que también pueda entender la escritura y pueda regirse a la escritura. O sea, era sencillo. La ley decía que no podía, que no podía, o sea, él no podía ir en contra de una autoridad que era Saúl y esperar a que en su momento Dios pueda cumplir las promesas que ya le había hecho. Eso era fe, eso era confianza. Entonces, no, de repente discrepo un poco cuando a veces se predica esto, ¿no? A los jóvenes por lo general, ¿no? Un corazón conforme al corazón de David, y se le da bastantes cualidades a David, o sea, que David era esto, que David era eso, pero en realidad no es que Dios lo escoge a David por las cualidades que él tenía, que es conforme a su corazón de Dios, sino que en la voluntad de Dios, en el corazón de Dios, Dios había decidido elegir a David y él lo había llenado de fe. Bueno, eso es lo que... Sí, el tema del corazón de Dios, claro, siempre siempre una mamá va a querer animar a las personas, decirles, mi hijo es el conforme al corazón de Dios. Y ahí sí estamos un poco medio, tenemos que ser más reales, ¿no? No, a veces no estamos ahí. ¿A qué se refiere? Ese es un punto importante. Ahora, el punto es el siguiente, o sea, David conocía a Dios. Él sabía que Saúl había sido elegido por Dios. ¿Quién le enseñó a él que Dios era el que lo tenía que sacar y no David? ¿Por qué David sabía que él no era el que lo tenía que sacar? ¿Por qué él sabía? ¿Por qué él sabía? Dos, es interesante la historia de la salvación para poder nosotros entender todos los acontecimientos. Ahora, ¿qué más vemos? Saúl
estuvo 3 veces en la mano de David para poderlo matar, no lo toquen porque es el ungido del Señor. O sea, ¿por qué él respetaba eso? Porque Dios lo había puesto ahí. Y si Dios lo ha puesto, Dios lo saca. Dios da, Dios quita. Ahora, ¿qué más? Oye, esto es lo que se parece al corazón de Dios, Julio, hermanos, eso fue lo que me impactó de David. Cuando muere, ¿cómo muere Saúl? Por una espada. Muere en batalla. La misma espada. Está herido, ¿y quién viene? Su escudero. Un madianita, un moabita, que era un hombre, un siervo. Y lo ve que está herido y va y ¡brum! Lo mata. Ya está muerto el rey malo. Y viene corriendo y da anuncio a David. ¿Alguien se acuerda qué hace David? O sea, lo mató sí, yo lo maté. Lo mata, pastor. Lo mata al siervo. Denle una casa, denle todos los terrenos del reino. ¿Qué hace David? ¿Cómo te atreves a levantar la mano contra el ungido de Jehová? Y lo manda a matar. Eso es conforme al corazón de Dios. Ahora, claro, no es un tema de matar por matar, no sé, yo no me atrevería a hacer eso, pero, o sea, él se enojó que alguien haya matado. David tenía claro, perdón, pastor, David tenía claro el principio de autoridad. Esa era la... Eso es. Conocía a Dios. Cuando tú no conoces a Dios, tú quieres sacar, poner, mover, votar, hacer. Ahí está la diferencia. Porque el que lo hace, ese es el Señor. O sea, Saúl iba a salir, sí iba a salir, pero ¿quién lo iba a sacar? El Señor. Y ese hombre pensó que estaba haciéndole un favor a David, pero lo mató. David lo manda a matar. Tú has matado al ungido de Dios. Y Dios... Entonces no era, pastor, la voluntad de Dios de que Saúl muriera en ese momento. No era la voluntad de Dios. Muy bien. Ese es el que... Saúl solo se mató, pastor. Su escudero no lo quiso matar. Saúl solo se echó sobre su espada. Sí, se echó sobre su espada. El problema es que el del escudero después fue y le contó a David, le dijo, yo lo he matado ya, o sea, ya tienes el reino libre. Así es, sí. Por lo cual murió. Claro. Entonces, creo que ahí tenemos muchos grandes ejemplos, ¿no? Muchos grandes ejemplos en la Biblia de qué es conocer al Señor, ¿no? De qué es conocer al Señor. Ya, tenemos 6 minutos más. ¿Alguna pregunta sobre eso? Pastor, con respecto, acá en Romanos, el capítulo 1, ¿por qué ese espíritu, por qué esa actitud de Saúl, ¿no? Proverbios 16-18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, dice, y antes de la caída, la altivez del espíritu. Entonces vemos ahí en Saúl, ¿no? Pero Pablo dice aquí, por lo cual también Dios los entregó, dice, y nombra la inmundicia, la concupiscencia de sus corazones, en una serie de cosas. Y ahí es para entender que varias veces Pablo dice, versículo 24, versículo 26 de Romanos 1, dice, por esto Dios los entregó, dice, a pasiones vergonzosas. Ahora, si uno lee el versículo 29, lo mismo. Entonces, pastor, entendemos de que cuando haya altivez de espíritu y hay soberbia, Dios lo entrega y se nota y se refleja todas las actitudes. Y eso lo vemos en la vida de Saúl. Es bueno, el tema es, de eso tenemos que cuidarnos todos, porque de naturaleza la soberbia nos sobra, de naturaleza. No es algo que, eso es lo que, yo creo que una de las cosas que tenemos que pedirle al Señor en oración es eso. Señor, hazme más como tú. Yo no puedo, o sea, yo veo algo y ya lo quiero matar ya. Ya quiero hacer mi justicia, o sea, querer así, ¿no? Pero es otra cosa, ¿no? Y ahí está el punto, porque dice, Dios resiste ¿a quién? Soberbio.
al soberbio. Pero al humilde, ¿qué cosa le da? Gracias. Gracia en abundancia, ¿no? Y el humilde no es alguien que no es valiente, ¿ah? El humilde sí es valiente, ¿no? Es ese que se amarra bien el pantalón y enfrenta todas las situaciones, ¿no? El valiente es el que lleva a todos a su casa, los deja y él es el último que se va a su casa, ¿no? Él es el que agarra, cierra el local, abre la iglesia, la limpia y se van todos y te dejan todo y él es el que se asegura de que quede el local de la iglesia limpia, ¿no? ¿No? Nunca falta, ¿no? Siempre está ahí, ese es el valiente, ¿no? Lo mismo se aplica para el matrimonio, ¿no? Un hombre de Dios valiente que siempre enfrenta todo, ¿no? No deja que su esposa enfrente, él lo enfrenta, ¿no? Los hijos están ahí, no enfrentan vergüenza, sino el hombre se... Son características, ¿no? Ese es un hombre humilde, pero es valiente, ¿no? Sabe defender, protege, ¿no? Muy bien, entonces vámonos al descanso y volvemos en 15 minutos. Como decía Augusto Ferrando, un comercial. Regresamos. ¿Ah? Un comercial, regresamos, pastor. Y regresó. Como Y volvemos. Y volvemos. Como decía el hermano Ferrando. Ajá, el hermano Ferrando. Listo, descansamos pues, ¿ya? 15 minutos y volvemos. Voy a reprender el hambre. Está bien, hermano. Acá voy a tomar un cafecito para... Oh, Wilson, allá está de verano ya, ¿no? Sí, ya estás en la playa ya. Sí, qué bueno, Pastor, al ladito nomás. Ese testimonio de Wilson para así nomás para. Ah, ya. Listo, vamos a reprender el hambre.